Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanoatolia. Bueno, como por varios motivos técnicos no hemos podido hacer podcast en los últimos días, vamos a abordar varias noticias en el día de hoy. Vamos a empezar hablando de una noticia que tratábamos hace pues esta misma semana en nuestra web, en hispanoatolia.com, hablando de esa investigación que ha abierto el Ministerio de Comercio y de Turquía sobre las denuncias de varios consumidores contra restaurantes, contra cafeterías de Turquía. Sobre todo parece ser que las denuncias se concentrarían en Estambul, en las que esos locales supuestamente, según estas denuncias, estarían exigiendo un gasto o una consumición mínima a los clientes, a los consumidores, a los clientes que acuden a estos restaurantes y cafeterías de 1.500 liras, es decir, unos 40 euros al cambio actual de la lira turca. Una práctica que no es de por sí, obviamente, no es ética, pero es que además es completamente ilegal. Pues bien, el ministro turco de Comercio, Mahmut Guryan, ya anunció a través de las redes sociales que ya había puesto en marcha su ministerio una investigación contra lo que considera una violación flagrante de los derechos de los consumidores, y ha anunciado además que estos son obviamente actividades legales, que va a haber multas importantes contra los negocios que se detecte que están llevando a cabo estas prácticas, y que además de estas multas, estos establecimientos se enfrentan también a posibles procedimientos criminales por quebrantar la ley. Ha dicho que no va a haber indulgencia contra los infractores, ha dicho el ministro, y ha animado a los ciudadanos que detecten estas prácticas a denunciarlas a través de la línea de denuncia del consumidor 175. Ha dicho que toda denuncia se va a examinar inmediatamente al detalle y que se van a tomar medidas inmediatas contra restaurantes y cafeterías que, como decimos, llevan a cabo esta práctica ilegal totalmente, de exigir ese gasto mínimo. Recordemos que esta no es la primera vez que restaurantes y establecimientos similares en Turquía están rodeados de polémica. No hace mucho hubo un boicot en Turquía por las subidas de precios, incluso hubo investigaciones también por la práctica de muchos restaurantes, de muchos establecimientos, de no mostrar los precios a los clientes. Todo esto rodeado, por supuesto, o el marco de esa inflación tan grave que tenemos en Turquía. Muchos restaurantes, pues a los clientes no les informaban en la carta de los precios, y cuando los clientes iban a pagar se encontraban con cargos o sobrecargos que no estaban previstos inicialmente en la cuenta. Esto también motivó muchas denuncias en su momento, y parece que ahora muchos restaurantes estarían tratando de sortear la ley, que por ejemplo exige a los restaurantes mostrar claramente al público su lista de precios, de modo que los clientes, antes incluso de entrar, puedan ver los precios que se ofrecen en ese establecimiento. Muchos parece que estarían tratando de sortear la ley, exigiendo, como vemos, una consumición mínima a los clientes. Otra noticia que hemos tratado también en nuestra web, en hispanoatalia.com, es por supuesto ese partido, esa lluvia de goles que tuvo lugar el lunes entre la última jornada el último partido, perdón, de la jornada número 16 de la Liga Turca de Fútbol, de la Superliga, partido entre el líder Galatasaray y el Trabzonspor, un partido trepidante. Tenéis, como siempre, en la noticia que tenemos en nuestra web, no solo el resumen detallado de lo que fue el partido, de sus momentos más emocionantes y de sus goles, sino también el vídeo de ese encuentro, el vídeo resumen. Y como decimos, pues un partido trepidante en el que el Galatasaray, pues que sigue siendo líder de la Liga Turca, por supuesto, se jugaba el mantener no el liderato, pero sí esa distancia respecto a su inmediato perseguidor, el Fenerbahce de Mourinho. Antes de iniciar el partido, por cierto, hubo un un emotivo homenaje a Felipe Melo, es jugador brasileño del Galatasaray, quien recibió un homenaje y una placa, y luego vio el partido contra el Trabzonspor
Trabzonspor desde la grada como un aficionado más. Bueno, partido, como decimos, muy emocionante, también por momentos con una importante tensión sobre el terreno de juego. Partido en el que hubo un total de 5 goles. Iniciaba el primer gol, lo marcaba Mertens para el Galatasaray. El segundo gol, el gol del empate, en realidad llegaba en el minuto 17, obra de Ozan Tufan, un gol prácticamente imparable de cabezazo. Y aproximadamente alrededor de la media hora de juego, Yunus Akgün recibía un pase al borde del área y lanzaba un zurdazo con efecto que, entrando ajustado al poste izquierdo, dejaba boquiabierto a Uğurcan Çakır, portero del Trabzonspor, que sería a la postre uno de los grandes protagonistas, por lo menos, de su equipo por todas las paradas que llevó a cabo en el partido. Se fue en principio el Galatasaray con esta ventaja, con el 2-1 en el marcador a su favor al descanso, pero iniciada la segunda parte, el Trabzonspor empezó con fuerza. A los 5 minutos de iniciada la segunda mitad, Banza cogía un balón, se hacía con el balón en una disputa justo al borde del área, en el lateral, en la banda derecha, con Bardaki. Conseguía hacerse con el balón Banza y batía a Muslera, también con un precioso gol que tenéis en esa noticia, en ese vídeo. Y solo 4 minutos más tarde, después de haber conseguido el empate, de nuevo aparecía Ozan Tufan y de nuevo de cabeza conseguía batir a Muslera y ponía ya al Trabzonspor por delante en el marcador con ese 3-2. Posteriormente, ya en minuto 59, señalaba el árbitro un derribo en el área del portugués Pedro Malheiro sobre Mertens. Todos recordemos el primer gol. Tras varios minutos consultando al VAR, finalmente se confirmaba la decisión inicial del colegiado. Penalti a favor del Galatasaray que transformaba sin problemas Batshuayi, empatando de nuevo el partido, en este caso a 3. A partir de ahí, el Galatasaray redobló sus ataques contra el rival, se notó su fuerza, su garra sobre el terreno de juego y por qué sigue siendo no solo líder de la Liga Turca, sino además sigue estando imbatible. Todavía no ha perdido esta temporada ningún partido. Pues como decíamos, Çakır, el portero del Trabzonspor, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro y paraba todas y cada una de las intentonas que lanzaban los leones, el Galatasaray, contra la portería rival. Ya en el tiempo de descuento, el colegiado añadió en total unos 8 minutos de juego. El Trabzonspor estuvo a punto de ponerse por delante, de darle un buen susto a la afición local, con un disparo de Deniz Dragus, del rumano, que había recibido un pase de Ozan Tufan y que consiguió batir Dragus a Muslera. Solo la intervención final de Bardaki, que estiró con una estirada de pierna y con la punta de la bota logró desviar lo suficiente el balón, evitando por centímetros, por los pelos absolutamente, que el balón cruzase la línea de gol y acabase en desastre el partido del Galatasaray frente al Trabzonspor. 5 minutos después, ya agotándose prácticamente esos 8 minutos de tiempo extra que había añadido el árbitro, lanzaba un disparo Batshuayi de nuevo, que se iba al poste, y apenas un minuto más tarde, tras un saque de falta, era de nuevo Batshuayi quien de cabeza anotaba el cuarto y último gol para el Galatasaray. Partido en el que consigue esos 3 puntos el Galatasaray, que consiguió esos 3 valiosos puntos que le permiten no solo afianzar su liderato en la liga, sino mantener una ventaja de 6 puntos frente al Fenerbahce, que el domingo había derrotado sin problemas por 3-1 al Başakşehir en Estambul. Por su parte, el Beşiktaş sigue en cuesta abajo, sigue con una grave crisis de juego, evidentísima, y cayó derrotado nada más y nada menos que frente al equipo colista, visitando en Adana al Demirspor. El Beşiktaş, frente al colista, acabó perdiendo y desciende, por tanto está ya en el puesto sexto, cae del quinto puesto
al sexto puesto. Si el Besiktas, que obviamente ya no aspira al título de liga, pero si el Besiktas no se pone las pilas, desde luego le esperan muy malos tiempos y muchos disgustos esta temporada. Mencionar también otra noticia, otra amplia noticia en la que abordamos varios temas relacionados con Siria, con los últimos acontecimientos en Siria. Una noticia, como decimos, amplia que tenéis en nuestra web, en hispanatoria.com. En primer lugar, abordamos la cuestión de unas declaraciones que ha hecho Al-Yolani anunciando que los grupos rebeldes sirios que lucharon contra el régimen de Bashar al-Assad, que contribuyeron de hecho a su caída, serán finalmente disueltos. Ya lo había dicho antes Al-Yolani, ya había anunciado semanas antes que la idea era que los grupos rebeldes, empezando por el propio HTS, se van a disolver. De hecho, ha dicho en las últimas horas que HTS podría ser incluso, para digamos, dar ejemplo, el primero en disolverse. Serán disueltos estos grupos rebeldes que han combatido durante 12-13 años en la guerra civil siria. Van a ser disueltos, van a ser sometidos a la ley, ha dicho, y se van a poner los combatientes, digamos, entrenados dentro de esos grupos bajo las órdenes del Ministerio de Defensa. Van a integrar, digamos, los rangos del nuevo ejército sirio. Al-Yolani, que por cierto su nombre no os lo hemos dicho seguramente, pero sabréis que su nombre, Al-Yolani, proviene de o hace referencia a los Altos de Golán. Precisamente hoy mismo publicamos en nuestras redes sociales unas declaraciones de Netanyahu anunciando que esa operación que inicialmente había asegurado Israel, que iba a ser solo temporal, ha dicho Netanyahu en las últimas horas que esa ocupación de la zona, digamos, neutral que separaba los Altos de Golán de Siria, los Altos de Golán, que a su vez están ocupados desde los años 70 por Israel, desde la guerra de Yom Kippur, ha dicho Netanyahu en las últimas horas que esa ocupación va a ser indefinida, que mientras no haya ha venido a decir que mientras no haya, que podría acabarse cuando haya una garantía, digamos, de seguridad por parte de los nuevos gobernantes de Siria, pero en la práctica muchos nos tememos que eso es casi una carta blanca para una ocupación permanente por parte de Israel. Bueno, y decíamos, Al-Yolani, en esas declaraciones que fueron recogidas por varios medios, dijo, además de referirse a esa disolución de los grupos rebeldes sirios que combatieron a Assad, dijo también, o hizo declaraciones tales como que tenemos que adoptar una mentalidad de Estado, no acabar, digamos, dejar atrás esa mentalidad de oposición, construir la nueva Siria, como ha repetido tantas veces, y ha vuelto a asegurar que las minorías religiosas del país van a ser protegidas, van a ser respetadas. De hecho, se reunió el lunes con miembros de la minoría drusa en Siria. Dijo, Siria debe permanecer unida y debe haber un contrato social entre el Estado y todas las religiones como forma de garantizar la justicia social, dijo. Al-Yolani, que por cierto, últimamente está usando ya su nombre real, Ahmed al-Shara, seguramente en muchos medios, nosotros también cada vez más seguramente pasemos a usar este nombre de Ahmed al-Shara para que os vaya sonando. Por cierto, sobre estas palabras pronunciadas referentes a que Siria debe permanecer unida, también tenemos noticias de última hora, porque hace unas horas realizaba unas declaraciones justamente Yolani, refiriéndose a la cuestión de esos territorios al este de Siria que siguen en poder de las SDF o el IPG o el PKK, como lo queréis llamar. Y ha dicho respecto a esos territorios, sabéis además que ha habido en los últimos días y semanas importantes, fuertes disturbios, incluso con civiles muertos por disparos de las fuerzas del SDF o IPG, disturbios de personas, de la población civil que no quiere la presencia más en esos territorios del IPG o las SDF, que quieren que esos territorios se integren en el resto de Siria. Ha dicho al respecto a Yolani que en las últimas horas que las SDF o el IPG, recordemos, apoyado militar y económicamente por Estados Unidos, tiene dos opciones. La primera opción es disolverse y la segunda opción es afrontar una operación militar, pero ha dicho Al-Yolani que no se plantea
ahora mismo una Siria federal, es decir, quedaría totalmente descartada esa hipótesis, esa teoría que se había barajado, que habían barajado incluso algunos analistas, de que quizás esos territorios bajo poder de las SDF, del YPG, podrían constituirse una especie de protoestado o de región semiautónoma dentro de Siria para, bueno, en teoría controlada por los kurdos, aunque como ya hemos explicado en este mismo podcast, pues son la región que controla ahora mismo las SDF o el YPG, repetimos, con el apoyo en los últimos años de Estados Unidos, ni mucho menos tiene que ver con la extensión, digamos, de la minoría kurda en Siria, sino que simplemente ha aprovechado allí donde el régimen sirio se ha retirado en los últimos años para tomar territorios, incluso como hemos hablado hace unos minutos, territorios en los que muchas veces la población es mayoritariamente árabe y no quiere saber nada de las SDF, ni del YPG, ni de ningún grupo que no sea el gobierno sirio ya bajo el poder de la oposición. Tenemos también declaraciones, por cierto, de Bashar al-Assad, que rompía también esta semana su silencio para explicar que no tenía pensado, que su salida su huida de Siria no fue planificada. Ha dado su versión el dictador sirio, diciendo que que abandonó Damasco, como ya sabíamos, en un avión rumbo a la base aérea rusa en Latakia. Y según la versión de Assad, allí se produjeron varios... ha dicho que los ataques con drones de los rebeldes sirios eran constantes, que tampoco tenía posibilidad de salir de la base y que fue Rusia, no él, quien ordenó, junto con el resto del personal en la base, ordenó su evacuación a Moscú, su evacuación inmediata. Ha seguido refiriéndose a los rebeldes sirios como terroristas, a toda la oposición siria como terroristas. Y de todas formas, estas declaraciones, que vienen a ser un poco como aquello de no me fui yo, como hablando coloquialmente, entendednos, pero como lo típico que cuando a alguien le echan de su trabajo, en este caso de la presidencia de Siria, pues es lo típico de no me echas tú, me fui yo. Pues esto casi, la verdad, cuando hemos oído esta versión de Bashar al-Assad, ha sido casi lo mismo. No es que me quisiera ir, pero al final me fui porque me obligaron. En fin, me obligaron, entre comillas, porque quien obliga es obviamente su aliada Rusia. Es decir, a mí me dijeron que me fuera y yo me fui, pero yo no me quería ir. En cualquier caso, como decimos, tenemos también declaraciones de altos funcionarios sirios que trabajaban codo a codo con Assad y con su séquito, y que habrían confirmado que Assad huyó de Siria hacia Moscú ya varias horas antes de que los rebeldes capturaran Damasco. Decimos esto porque, según Assad, él tomó ese avión, salió de Damasco en el último momento, ya cuando Damasco estaba prácticamente tomada por los rebeldes sirios, es decir, como último recurso. Pero lo que dicen estos altos funcionarios sirios, que habrían trabajado, decimos, codo a codo con Assad hasta el último momento, es que Assad, de hecho, tenía planificado, al contrario de lo que dice, sí tenía planificado huir de Siria, y que ese avión que le llevó desde Damasco hasta Moscú partió antes incluso de que los rebeldes, horas antes de que los rebeldes capturaran la capital. Y por otro lado tenemos declaraciones de ACNUR, de responsables de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, advirtiendo que se espera que al menos 1 millón de personas regresen a Siria, principalmente desde Turquía, pero también desde otros países de la región y desde Europa. Repetimos, al menos 1 millón de personas, 1 millón de sirios regresen a su país, regresen a Siria, solo en el primer semestre de 2025. Ha dicho ACNUR que es necesario cubrir las necesidades críticas de esta población de retornados sirios y que para ello van a ser necesarios al menos 310 millones de dólares. Bueno, y ya acabando con las noticias, como algunas de las noticias que hemos querido reseñar en este episodio que tenéis publicadas en nuestra web, en hispanotele.com, hablar de una noticia que publicábamos el domingo. Como sabéis, los domingos solemos tratar temas más relacionados con historia, con cultura, con gastronomía, incluso con arqueología, con turismo,
sobre Turquía, y en este caso abordamos una reciente noticia, no descubrimiento porque en realidad ya tuvo lugar hace unos años, pero sí una reciente noticia que habla de la restauración de un fresco de Jesús y María en la antigua Nicea, la actual ciudad de Iznik, en la provincia de Bursa, al noroeste de Turquía. Nicea, antigua capital del Imperio Romano y del Imperio Bizantino, donde en el año 2005, durante la restauración del teatro romano de Iznik, de la antigua Nicea, se descubrió este fresco que muestra a la Virgen María y al niño Jesús. Es un fresco que muestra a la Virgen María sentada en un gran trono y sosteniendo a Jesús niño. A su lado se encuentra otro fresco en el que aparece además Jesús sentado a la izquierda de María con su cabeza ligeramente inclinada a la derecha hacia su madre. Es un fresco de un gran valor histórico, un fresco de más de 1500 años de antigüedad y que, como decimos, se halló durante las obras de restauración que se han estado llevando a cabo de forma ininterrumpida desde el año 2016 en el antiguo Teatro Romano de Iznik. Un teatro que comenzó a construirse en el año 111 después de Cristo, bajo el reinado del emperador romano Trajano, emperador hispano. Un teatro de 103 metros de ancho y 80 metros largo, que fue levantado sobre una estructura abovedada y que alcanzaba en su apogeo, en su origen, cuando fue construido, los 24 metros de altura. Para que os hagáis una idea, esos son prácticamente un edificio moderno de 10 pisos de altura, pudiendo albergar hasta 10.000 espectadores. Una estructura realmente grandiosa y que lo convierten, aseguran los arqueólogos que trabajan en esta estructura, en uno de los teatros más importantes, si no el más importante de toda Anatolia. Es un teatro que como explicamos en esta noticia que tratamos en nuestra web, es un teatro que durante su historia tuvo distintos usos. Durante los siglos II y III desempeñó, digamos, su papel original para el que estaba pensado, es decir, como lugar para eventos de luchas de gladiadores, incluso de venatio, de luchas con animales, durante la antigüedad, pero tras el concilio de Nicea, justamente el concilio de Nicea que se celebró en esta ciudad, concilio, como sabréis muchos de vosotros, del año 325, en que el emperador Constantino el Grande reunió a obispos y eruditos religiosos de toda la cristiandad, de todo el mundo romano, para establecer un credo único para los cristianos. Pues este concilio, que se celebró, el primer concilio de Nicea, en el año 325, justo en esta ciudad, hizo que ese teatro cambiase totalmente de uso, adoptando un papel más religioso, y es en ese momento cuando aparecen, explican los arqueólogos, estas pinturas, estos frescos, incluso símbolos con un tono religioso, como lo mismo que estos frescos de Jesús y María, pero también todo tipo de cruces, guirnaldas y otros símbolos cristianos. Posteriormente, el teatro tuvo muchos otros usos. Llegó a ser incluso, usado como almacén, llegó a ser usado como digamos, una especie de gran centro para distintos talleres en época otomana. Es decir, es un teatro con muchísima historia. Llegó incluso a ser usado como cantera durante las invasiones árabes de Asia Menor, de la actual Anatolia. Llegó a ser usado incluso, se extraían sus piedras para ser usadas como cantera para reforzar las murallas de la ciudad, que por cierto, si no las conocéis, os la recomendamos. Si no conocéis Nicea, os recomendamos encarecidamente que la visitéis. Es una muy pequeña ciudad, una villa prácticamente, pero con unas murallas absolutamente impresionantes que recuerdan que fue hace siglos capital de dos imperios. Y bueno, tenéis más noticias, no os las vamos a comentar hoy todas porque, como os decíamos, no hemos podido hacer podcast, no hemos podido hacer episodios en los últimos días por distintos motivos, así que, como siempre, tenéis
un montón de información, un montón de noticias en nuestra web, en hispanatolia.com. Recordando también algunas, de forma más breve, como siempre, algunas de las noticias que tenéis también tratadas más escuetamente en nuestras redes sociales, tanto en la red social X como en Blue Sky. Hacer referencia, por ejemplo, a ese vídeo que tenéis de un restaurante, kebab en Bursa, noreste de Turquía, justo no muy lejos de Iznik, de hecho, de la antigua Nicea, donde un restaurante kebab ha empezado a utilizar como camarero, como auxiliar, digamos, a un robot con inteligencia artificial, un robot muy curioso. Tenéis el vídeo en nuestros perfiles en redes sociales, con además una cara muy simpática, que es capaz de llevar hasta 4 bandejas a la vez, con distintos platos, y que además de llevarlas hasta las mesas correspondientes y servir a los clientes, incluso llega a cantar canciones, por cierto, a los clientes en ocasiones especiales o si, por ejemplo, es su cumpleaños. Como comenta el dueño del restaurante, no tiene vacaciones, no necesita cogerse días libres ni bajas laborales, toda una ventaja, pero eso sí, este robot sí acepta propinas. Y como última de todas las noticias que hemos tratado, además en nuestros perfiles, en redes sociales, como última referencia que queremos tocar en el episodio de hoy, hacer referencia a varios vídeos que tenéis en nuestras redes sociales hablando de esas fosas masivas que se están encontrando en Siria una vez que el régimen sirio ha caído, que Bashar al-Assad ha huido al exilio en Moscú, ya sea que se fue por su cuenta o que lo obligaron, como dice él, a irse. Los rusos se están encontrando sobre todo en los alrededores de la capital, de Damasco, todo tipo de fosas comunes, de cementerios ocultos, donde según algunas organizaciones ya están localizando algunos donde se cree que hay miles de cuerpos enterrados en sacos, bajo losas, grandes losas de cemento. Y hay organizaciones que están hablando de que en fosas como las halladas, por ejemplo, en Qutaifa, a unos 40 kilómetros al norte de Damasco, estaríamos hablando de que solo en esa fosa común se podría contener hasta 100.000 cuerpos, 100.000 cuerpos de desaparecidos durante años y años de represión y tortura del régimen sirio, no solo de sirios desaparecidos, sino también de muchos extranjeros. En fin, y hasta aquí el resumen de hoy. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com, en nuestra web y en nuestros perfiles, en la red social X y también en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.